Dios les bendiga, hermanos, en esta preciosa tarde. Gracias damos a Dios por este hermoso momento y esta hermosa oportunidad que el Señor nos permite llegar a ustedes a través de este medio una vez más y poder compartir la preciosa, maravillosa palabra del Señor. Hemos estado hablando, hemos estado compartiendo bajo el tema Enséñanos a orar. En una ocasión uno de los discípulos le hizo esta petición a Jesús y le dice: Jesús, enséñanos a orar. Jesús estaba orando en un cierto lugar y cuando terminó, llegó este discípulo con esta inquietud, con esta necesidad, con esta petición delante de Jesús, diciéndole: Señor, enséñanos a orar. Y yo creo que esa misma petición, esa misma inquietud, hermanos, debe de estar en nuestro corazón, porque si algo debemos de hacer es aprender a orar. Y el mayor ejemplo que tenemos sobre la oración en la Escritura es nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús oraba en la mañana, oraba en la tarde, oraba en la noche, aún en las altas horas de la madrugada. En todo tiempo, el Señor Jesús siempre se dirigía a su Padre Celestial, siempre oraba a su Padre Celestial. Así es que Él es nuestro mayor ejemplo de oración. Y si nosotros tomamos sus enseñanzas, pues déjeme decirle, vamos a tener una oración exitosa, una oración que en verdad cuando hagamos esa oración vamos a sentir que muy pronto, en su momento, claro, en el tiempo de Dios y de acuerdo a la voluntad de Dios, pero vamos a tener una seguridad, una certeza, una convicción de que vamos a recibir aquello que le hayamos pedido al Señor. Vamos a recibir la respuesta, vamos a recibir la contestación. Así es que yo creo que todos, cada uno de nosotros necesitamos aprender a orar de acuerdo a la manera bíblica, de acuerdo a lo que el mismo Señor Jesucristo enseñó y estableció en su palabra. Así es que, claro, la Biblia primeramente nos dice que debemos de orar. A través de la Escritura encontramos numerosos pasajes que nos motivan a orar, nos motivan a clamar a Dios, nos motivan a que podamos interceder, a llevar nuestras necesidades y nuestras peticiones delante de Dios. Pero también hay otra pregunta que pues la hemos estado contestando a través de los diferentes temas que hemos estado viendo en estos devocionales pasados. ¿Cómo debemos de orar? ¿Cómo es que debemos de orar? Si a Jesús le hicieron esa petición, enséñanos a orar, entonces ¿cómo fue que Jesús enseñó a sus discípulos a orar? ¿Cómo debemos de orar? Y bueno, la primera cosa que vimos, hermanos, fue de que tenemos que orar al Padre a través del nombre de Jesús. Recordemos, nuestra oración está dirigida al Padre Celestial, y lo hacemos a través del nombre de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Jesús lo declaró en varias ocasiones: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, dice, yo lo haré para que vuestro gozo sea cumplido. Así es que lo primero es que tenemos que orar al Padre a través del nombre de Jesús. Número 2, tenemos que pedir conforme a la voluntad de Dios. Recordemos lo que dice allá la Escritura en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, dice que tenemos una seguridad de que si pedimos conforme a su voluntad, el Padre nos oye. Y si Él nos oye, sabemos que vamos a obtener la contestación o la respuesta a aquellas peticiones o necesidades que le hayamos hecho. Queriendo decir que cuando oramos conforme a la voluntad de Dios, de igual manera tenemos una certeza, una convicción de que vamos a recibir lo que hayamos pedido. Número 3, tenemos que orar con fe. La Biblia dice que tenemos que pedir con fe, no ser como las ondas del mar que van de un lado hacia el otro porque el viento las mueve. Dice que el que es así, el que duda, dice que es como las ondas del mar, que es movida de un lado al otro. Dice, y el que duda no espere recibir nada del Señor. Tenemos que pedir con fe, tenemos que pedir creyendo que aquello que le estamos pidiendo al Señor va a suceder, va a acontecer. Y número 4, tenemos que creer que aquello que estamos pidiendo lo vamos a recibir. Entonces, una cosa es pedir con fe, con esa certeza, esa convicción de lo que no se ve, aún de lo que a lo mejor todo a nuestro alrededor es incierto, pero pedimos con fe
Entonces ahí nuestra fe se activa, nuestra fe aumenta, nuestra fe crece y comenzamos a creerle a Dios que Dios va a obrar en esa necesidad específica que nosotros le estemos haciendo. Pero ahora tenemos que creer que lo que hemos pedido lo vamos a recibir. Y dice allá en Marcos, dice la palabra de Dios que lo vamos a recibir, va a venir. Así es que esa es otra manera de orar. Tenemos que creer que lo que estemos pidiendo lo vamos a recibir y os vendrá, lo vamos a obtener. Y el día de hoy, hermanos, pues vamos a seguir contestando a esta pregunta: ¿cómo debemos de orar? Y vamos a contestarla de esta manera: ¿cómo debemos de orar? Tenemos que orar siempre sin desmayar. Tenemos que orar siempre sin desmayar. Entonces ya a lo mejor usted y yo tenemos una necesidad, y pues bueno, a través de estos mensajes hemos aprendido que llevamos esa petición o llevamos esa necesidad al Padre a través del nombre de Jesús. Hemos aprendido que oramos conforme a la voluntad de Dios. Hemos aprendido que oramos con fe. Hemos aprendido que aquello que hemos pedido vamos a creer que lo vamos a recibir y nos va a venir. Pero ahora tenemos que orar siempre sin desmayar, porque a veces, hermanos, en nuestras oraciones nosotros desmayamos. Nosotros, al pasar del tiempo y ver que no viene una respuesta, que no viene una contestación, nos desesperamos y dejamos de orar por esa petición, dejamos de orar por esa necesidad. Decimos: es que ya tengo mucho tiempo orando y nada sucede. Tengo mucho tiempo pidiéndole a Dios por esta cierta necesidad o por esta cierta petición y nada acontece. Entonces nos desanimamos, desmayamos, hermanos, y ya no seguimos orando en todo momento. Y es lo que la Biblia no nos enseña, que eso es lo que debemos de hacer. Nos enseña todo lo contrario. El mismo Señor Jesucristo trató este tema. Por ejemplo, hermanos, le voy a invitar que vaya conmigo a Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, y vamos a leer los versículos del 1 al 8. El versículo 1 es el que hemos meditado más. Pero vamos el día de hoy a meditar en esta hermosa parábola que Jesús utilizó para enseñar un principio bíblico, para enseñar una verdad espiritual del reino. Y esta verdad espiritual del reino, o este principio bíblico, tiene que ver con la oración. Así es que pues ya que estamos hablando bajo el tema enséñanos a orar, pues qué mejor tomar este principio bíblico y aplicarlo para nosotros, para que podamos tener una oración exitosa. Dice la escritura en Lucas capítulo 18: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, sobre la necesidad de orar en todo momento, sobre la importancia de ser como... Voy a nuevamente a repetir estos versículos que usted y yo probablemente conocemos de memoria. Este versículo 18:1 de Lucas dice sobre la necesidad de orar siempre. Qué importante es que sepamos, hermanos, que tenemos la necesidad de orar. Tenemos la necesidad de orar. Es importante que vayamos delante del Padre a través de la oración, y es necesario que vayamos delante del Padre a través de la oración. Es una necesidad del creyente, es una necesidad del Hijo de Dios, es nuestra manera de comunicarnos y conectarnos con el Padre Celestial para pedirle que Él obre en cada una de nuestras peticiones, en cada una de nuestras necesidades. Entonces la oración no es una opción de que pues bueno, si quieres orar, ora, o si no quieres orar, pues no ores. O cuando te acuerdes, ora, o si no quieres orar, pues no pasa nada. La oración es una necesidad. Y Jesús tuvo que referirles o decirles en relación a esta parábola, para que ellos supieran, hermanos, sobre la necesidad de orar siempre, dice, y no desmayar. Ahora, primeramente dice sobre la necesidad de orar siempre, en todo momento. Ahora, este no es el único versículo que nos habla la importancia de orar en todo momento, de orar siempre. Recordemos lo que dice, voy a comenzar con Romanos capítulo 12, versículo 12. La escritura dice y establece, dice la escritura,
gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes. ¿Constantes en qué? En la oración. Constantes en la oración. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17 nos dice: orad sin cesar. Allá en Efesios capítulo 6 versículo 18 nos dice que oremos en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando con perseverancia. Queriendo decir, hermanos, que estos versículos que acabo de mencionar nos hablan sobre la importancia de orar en todo momento, de orar siempre. Pero no solamente esta parábola Jesús la compartió para hablarles sobre la necesidad de orar siempre, sino también sobre la importancia de no desmayar. ¿Y no desmayar en qué, hermanos? Pues principalmente en la oración. Porque a veces cuando vemos que la respuesta no está viniendo, cuando no vemos una contestación, cuando no vemos que Dios está obrando, desmayamos en la oración. Si algo hoy en día el cristiano batalla, hermanos, es en la oración. Ahora, yo creo que usted va a estar de acuerdo conmigo, si usted es pastor, si usted es líder, o si usted va a las reuniones de oración de su iglesia, o aún si no va a las reuniones de oración de su iglesia, usted va a estar de acuerdo conmigo. Pero en muchas iglesias, hermanos, lamentablemente la reunión que tiene menos asistencia es la reunión de oración. Se convoca para a lo mejor un culto general, y pues a lo mejor hay mucha asistencia. Se convoca para un culto especial, hay mucha asistencia. Se convoca para un culto donde a lo mejor va a haber comida, a lo mejor va a haber cena, donde va a haber a lo mejor convivencia, y hay mucha asistencia. Se convoca para un culto donde a lo mejor pues va a venir un predicador o algo por el estilo, o algo va a suceder en ese específico culto, un grupo invitado, alguien va a cantar, alguien va a entonar unas alabanzas, o alguien va a dar un testimonio, y probablemente la asistencia sea mucha. Pero luego, hermanos, se convoca para una reunión de oración y nos damos la sorpresa de que son pocos los que asisten. Son pocos los que están constantes en esa oración. Son pocos los que tienen esa necesidad de orar siempre. Y esto, hermanos, pues yo creo que pasa en muchas partes. Pasa en muchas partes, probablemente pasa en muchas iglesias. Porque es algo, hermanos, que a veces nosotros mismos, como lo mencionaba, por no ver resultados, por no ver la respuesta, por no ver una contestación, pues nos desanimamos y decimos: pues ¿para qué sigo orando? ¿Para qué sigo orando si todo sigue igual? ¿Para qué sigo orando por mi familia si todo sigue igual? ¿Para qué sigo orando por mis hijos si siguen igual? ¿Para qué sigo orando por mi esposo si él sigue igual? ¿Para qué sigo orando por esta necesidad o por esta otra necesidad si todo sigue igual? ¿Para qué sigo pidiéndole al Señor que me sane si todavía tengo la enfermedad, todavía tengo el dolor? Y entonces desmayamos en la oración. Entonces, primeramente, ¿cómo desmayamos? Pues dejamos de ir a las reuniones de oración. Y muchas veces yo sé, hermano, yo sé que a lo mejor usted me puede decir: pastor, yo oro en mi casa. Y sí, es bueno que usted ore en su casa. Pero recordemos, hermanos, uno de los nombres que Dios le dio a su casa, a su templo, fue específicamente casa de oración. Más que casa de júbilo, más que casa de alabanza, más que casa de adoración, es casa de oración. El mismo Señor Jesucristo lo declaró: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Cuando el Señor Jesús entró al templo para purificarlo, Él le dijo a los que estaban ahí vendiendo y cambiando monedas y haciendo aquel alboroto, Él les dijo: ustedes han convertido la casa de mi Padre en un mercado. Dice: pero esta casa es casa de oración para todos los pueblos, para todas las naciones.
Queriendo decir, hermanos, que sí, podemos orar en nuestra casa, podemos orar en la comodidad de nuestro hogar, pero no hay nada mejor que venir a la casa de Dios y a la casa de oración, a doblar nuestras rodillas, a levantar nuestra voz y clamar por cada una de las peticiones y cada una de las necesidades que usted y yo podamos tener. Así es que, ¿cómo desmayamos, hermanos? Pues bueno, dejamos de ir a la oración, dejamos de asistir a las reuniones de oración. Pero otra manera de desmayar es cuando no vemos resultados, es cuando aquella petición o aquella necesidad ya ha pasado mucho tiempo y no vemos que algo esté sucediendo, que algo esté pasando, y entonces desmayamos en orar al Padre por esa necesidad específica. Y hay gente, hermanos, que ya no ora por esa necesidad. Sigue teniendo el problema, pero ya no menciona el problema. Ya no menciona la enfermedad, o ya no menciona aquella situación. O dice, bueno, pues ya tengo muchos años orando por eso, ya no voy a orar por eso. Y desmayamos en pedirle al Señor específicamente por esa necesidad o por esa petición, porque no hemos visto resultados. Ahora, bíblicamente, cuando hacemos eso, estamos mal, bíblicamente. Y se lo voy a mostrar a la luz de la palabra del Señor. Por eso quiero que nos quedemos aquí en Lucas capítulo 18, para que veamos la parábola que Jesús expresó y cómo lo podemos aplicar a nosotros. Amén. Dice, versículo 2, Lucas 18:2, dice: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Aquí, hermanos, primeramente podemos aprender, hermanos, cuatro cosas. Número uno, podemos aprender, hermanos, que la viuda tenía una necesidad. Esta mujer viuda tenía una necesidad. Dice la escritura que venía el adversario y venía sobre ella. Y entonces ella, al no saber qué hacer porque venía el adversario, ella acude con este juez a pedirle ayuda, a suplicarle que la ayudara. Entonces la viuda, hermanos, tenía una necesidad. Era atormentada, era agobiada por ese adversario. Ahora nosotros, hermanos, de igual manera tenemos una, o a lo mejor tenemos muchas necesidades, en donde nuestro adversario, dice la escritura, nuestro adversario, el diablo, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, él no ha descansado, hermanos. Y él no descansa, y él anda buscando a quien devorar. Por eso la escritura, hermanos, nos dice que nosotros tenemos que velar en todo tiempo. Tenemos que velar en todo tiempo, porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y en algo en lo que no podemos dormirnos para que él no nos devore es en la oración. Esta mujer, hermanos, tenía una necesidad. Era atormentada por ese adversario, era afligida por ese adversario. Y de igual manera nosotros tenemos una o mil necesidades, donde sabemos, hermanos, que lo que viene a nuestra vida es obra del adversario, es obra del enemigo. Y el enemigo quiere amedrentarnos, el enemigo quiere que nos llenemos de temor, el enemigo quiere, hermanos, afligirnos, el enemigo, hermanos, quiere tenernos acá abajo, el enemigo quiere hacer de las suyas, porque a eso vino el enemigo. Recordemos lo que dice la escritura en Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón vino, dice, para matar, hurtar y destruir. A eso vino el adversario, a eso vino el enemigo, el diablo, hermanos, para matar, para hurtar y destruir. Así es que así como la viuda tenía una necesidad, usted y yo también tenemos una necesidad. Número 2, hermanos,
esa necesidad llevó a la viuda a que ella fuera delante del juez. Ahora, ese juez, de acuerdo a la escritura, era un juez injusto. Era un juez injusto, dice que no temía a Dios ni respetaba a hombre. Era un juez injusto. Pero esa necesidad la llevó a ella a que fuera delante del juez. Nosotros, hermanos, nuestras necesidades o nuestras peticiones nos tienen que llevar, hermanos, delante de un juez, pero no un juez injusto. Nosotros vamos delante de un juez justo. Vamos delante del Padre Celestial. Vamos delante de nuestro Señor Jesucristo. Así es que esa necesidad llevó a la viuda a ir delante del juez para pedirle ayuda, para pedirle que ese juez hiciera justicia por ella. Y de esa misma manera nosotros, hermanos, cada una de nuestras necesidades nos debe de llevar delante del Padre Celestial a través de la oración, hermanos, para que nuestro Padre Celestial nos haga justicia, para que Él obre a nuestro favor, para que Él resuelva aquella situación, para que Él traiga una contestación, una respuesta a esa necesidad y a esa petición que nosotros en ese momento podamos estar teniendo. Número 3, hermanos, dice la escritura que no solo fue una vez, fue muchas. Y ella se presentaba delante de aquel juez injusto con la misma petición una y otra vez. Esto es aquí, hermanos, por eso Jesús dice sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Esta viuda, hermanos, llevaba la misma necesidad delante del juez una y otra vez. Y eso lo podemos ver. Dice que había también en aquella ciudad una viuda a la cual venía él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo. Esta viuda venía de continuo, hermanos. Venía siempre, venía en todo momento, era constante delante del juez. Por ejemplo, venía un día y si en ese día el juez no le hacía justicia, al siguiente día ahí estaba delante del juez. Pues voy a ir otra vez delante del juez. Y ese otro día, y pasaba otro día y no le hacía justicia, voy a ir otra vez delante del juez. No sé si ella lo hizo de a diario, hermanos, o lo hacía, pues a lo mejor dejaba pasar unos días y luego iba, o dejaba pasar una semana y luego iba, pero lo que sí sabemos es que ella iba de continuo. Ahora, si ella tenía, hermanos, si esta necesidad era fuerte para ella, me imagino que el adversario, hermanos, no la dejaba en paz. Imagino que cuando el adversario venía y ella decía: el que me puede hacer justicia es el juez, voy con el juez. Y luego el juez no le hacía justicia y entonces el adversario venía otra vez. Oye, el adversario otra vez viene, voy a ir con el juez porque necesito que me haga justicia. Y así somos nosotros, hermanos. Nosotros por eso no debemos de desmayar. Pastor, pero es que ya tengo tiempo pidiéndole al Señor por esta necesidad. Siga orando por esa necesidad. Pastor, es que tengo muchos años pidiendo por esta petición y simplemente nada pasa y nada sucede. Siga pidiendo al Señor por esa petición. Porque si hacemos todo lo contrario, hermanos, estaremos desmayando, de acuerdo a la Escritura. Estaremos desmayando. Por eso, hermanos, viene el adversario o sentimos que aquella necesidad nos está apretando, aquella petición, hermanos, nos está ahogando y decimos: ¿y ahora cómo voy a salir? Vayamos delante del Padre Celestial a través del nombre de Jesús, hermanos. Pidamos conforme a la voluntad de Dios, oremos con fe, oremos creyendo que lo que hemos pedido lo vamos a recibir y nos vendrá, y oremos siempre sin desmayar en todo momento, hermanos. No desmaye. No importa si ha pasado ya mucho tiempo y usted no ve resultados. No importa si ha pasado mucho tiempo y usted dice: nada sucede, nada pasa. Se pasan los días, se pasan las semanas, han pasado años y yo sigo teniendo esa petición delante de Dios. Hermano, el día que usted
debe de dejar de orar por esa necesidad o esa petición es hasta el momento que esa necesidad o petición sea contestada, menos no. Pasará mucho tiempo, puede pasar mucho tiempo, pueden pasar días, pueden pasar semanas, pueden pasar meses, a lo mejor puede pasar hasta años, hermanos, porque Dios tiene su tiempo para cuando Él contesta cada una de nuestras peticiones o necesidades. Él tiene su tiempo, hermanos. Amén. Pero no debemos de desmayar. Pastor, es que ya me hinqué esta mañana y ya le pedí a Dios por esa necesidad. Si en la noche se vuelve a hincar, hermanos, hágalo nuevamente. Recordemos, hermanos, Daniel, dice la escritura que Daniel se arrodillaba 3 veces en el día, oraba 3 veces a Dios durante el día, en la mañana, en la tarde y en la noche. Dice que ahí donde él estaba en su habitación, había unas ventanas que daban hacia Jerusalén. Y la petición, hermanos, de Daniel, que eso lo podemos ver más adelante en el libro de Daniel, la petición de Daniel era por su pueblo. Y por eso en una ocasión dice que él se afligió y entró en un tiempo de ayuno, hermanos, por la necesidad de su pueblo. Ya había pasado el tiempo, hermanos, del cautiverio y no se miraba nada de que ellos regresaran a Jerusalén o a la tierra de Israel. Y entonces él se aflige y pone su vida en aflicción, hermanos, pone a su cuerpo en aflicción, entrando en ese tiempo de ayuno. Y dice que desde el primer día él comenzó a orar por su pueblo, pero él tenía esa misma petición delante de Dios. Por la mañana hacía esa misma petición cuando volteaba a ver a Jerusalén. Por la tarde volteaba a ver a Jerusalén y tenía la misma petición. Por la noche seguía volteando a ver a Jerusalén y tenía la misma petición. Pero él no desmayó, hermanos, él continuó en eso. Y recordemos, hermanos, que dice la escritura que a los 21 días viene aquel ángel y le dice: Daniel, desde el primer día que tú dispusiste en tu corazón buscar y tu petición la llevaste delante de Jehová a través de la oración, dice, tu oración fue escuchada. Y yo ya venía con la respuesta, dice, pero el príncipe de Persia me detuvo y por 21 días estuvimos ahí forcejeando y peleando y no venía. Pero Daniel era constante en la oración. Daniel fue constante en la oración, así como esta viuda, hermanos, fue constante en la oración, en su petición delante del juez. No me ha hecho justicia, voy a ir otra vez. No me ha hecho justicia, voy a ir otra vez. No me ha hecho justicia, voy a ir otra vez. Y dice que el juez, hermanos, dice que por algún tiempo no le hizo nada. Pero después pensó: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, ya le voy a hacer justicia. Ya le voy a hacer justicia. Ya ha venido muchas veces a pedirme por esa misma petición, por esa misma necesidad. Dice, no sea que viniendo de continuo, dice, me agote la paciencia. Ya mejor le voy a hacer justicia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. Y ese es el número 4, hermanos. La viuda tenía una necesidad. Nosotros tenemos una o muchas necesidades. 2, ella iba delante de un juez injusto, pero nosotros vamos delante de un Dios justo. 3, no solo fue una vez, fue muchas veces y se presentaba con la misma petición delante de aquel juez. Así nosotros podemos ir una y otra vez delante de Dios también, aunque estemos orando por la misma petición una y otra vez, pero tenemos que ir delante del Padre Celestial. Por último, hermano, número 4, el juez injusto le hizo justicia. Él lo declara aquí, dice, yo le voy a hacer justicia. Y Jesús dice, ¿oyeron lo que dijo el juez injusto? Que le iba a hacer justicia, porque esta viuda estaba constante, una y otra vez iba con la misma necesidad, con la misma petición. Iba de continuo, iba de continuo, iba de continuo, iba de continuo. Y si ese juez injusto le hizo justicia, dice Jesús, y les hace una pregunta a los que estaban ahí oyendo: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche?
que en el día le hicieron esa petición y en la noche le vuelven a hacer esa petición. Y llega otro día y durante el día le piden al Señor esa petición y se llega la noche y le siguen pidiendo a Dios por esa petición. ¿Qué acaso Dios no les hará justicia a sus escogidos? ¿Se tardará el juez justo, nuestro Dios, en responderles? Y el versículo 8 dice: os digo que pronto les hará justicia. Nuestro Dios, hermanos, también nos hará justicia a nosotros. ¿Y cuándo? Dice la Escritura: pronto. Pero ¿cuándo va a suceder ese pronto? Cuando yo no desmaye en la oración, cuando yo sea constante en la oración, cuando yo ore siempre, cuando yo ore en todo tiempo, cuando yo sea perseverante en la oración, cuando yo ore sin cesar, cuando yo ore a Dios siempre y no desmaye, aunque todo a mi alrededor parezca incierto, inseguro, aunque todo a mi alrededor nada cambia, nada mejora, nada sucede, aunque todo a mi alrededor, hermanos, nada esté mejorando, pero si yo soy constante, si yo soy perseverante, si yo no desmayo, yo pronto voy a ver la justicia que Dios hará conmigo, contestando a esa necesidad o a esa petición en el nombre de Cristo Jesús. Así es que, hermanos, podrá pasar el tiempo, pero Dios siempre se acuerda de sus promesas. Dios siempre se acuerda de su palabra. Dios siempre se acuerda de sus pactos. Dios siempre se acuerda de lo que Él prometió a usted y a mí. Podrá pasar el tiempo, pero de que viene la respuesta, de que algo va a suceder, porque fiel es aquel que lo prometió. Pero no deje de orar, no deje de clamar a Dios, no deje de buscar su presencia, no deje de buscar de su Espíritu Santo. Por ejemplo, hermanos, algo que yo les digo a los hermanos que vienen aquí a la iglesia, cuando hacemos el llamado adelante, hermanos, para orar por las peticiones, orar por las necesidades, yo les digo a los hermanos, si usted ya pasó y usted dice: pastor, es que ya la semana pasada oró por mí y todavía no ha sucedido nada, vuelva a pasar, vuelva a clamar a Dios, vuelva a buscar la presencia de Dios. Usted va a dejar de pasar o usted va a dejar de orar hasta que algo pase o hasta que algo suceda. Pero mientras no haya sucedido nada, mientras usted esté esperando la contestación de parte de Dios o que la respuesta venga a su vida de acuerdo a esa necesidad o esa petición, usted siga orando, usted siga constante, usted siga buscando su presencia, usted siga pasando adelante para que oren por usted o lo ministren. Usted siga buscando el rostro del Señor, y cuando suceda, entonces ahora sí va a poder decir: hasta aquí, ya a lo mejor ya no voy a orar por esa petición o necesidad, pero va a surgir otra petición y va a surgir otra necesidad, y otra vez hay que ser constantes, y otra vez hay que orar siempre, y otra vez hay que orar sin cesar, y otra vez hay que orar en todo momento y en todo tiempo y ser perseverantes en la oración. Y así, hermanos, vamos a estar siempre a través de la oración en comunión con nuestro Padre Celestial. Así es que os digo que pronto les hará justicia. Si nosotros clamamos a Él de día y de noche, si nosotros somos perseverantes, oramos a Dios siempre y no desmayamos, pronto el Señor nos hará justicia de acuerdo a la petición y de acuerdo a la necesidad de cada uno de nosotros. Gracias damos a Dios por su palabra, hermanos, y oramos a Dios de que esta palabra sea de bendición para sus vidas. Gracias a los hermanos que se han conectado, que nos están viendo en este momento, y los que van a ver este devocional, hermanos, en el futuro. Pues esperemos en Dios que también en su momento sea de bendición esta palabra. Amén. Gracias damos a Dios. Sigamos siendo constantes en la oración, perseverantes en la oración. Oremos a Dios siempre sin desmayar, hermanos. No importa lo que venga, no importa lo que suceda, no importa lo que pase a nuestro alrededor, seamos constantes, porque el Señor tiene grandes y maravillosas cosas para cada uno de nosotros. Amén. Así es que gracias damos a Dios por su palabra,
y bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo en esta preciosa hora, hermanos, y gracias por estar con nosotros y conectarse con nosotros en este devocional, nuestro pan de cada día. Amén. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde en el nombre del Señor Jesús. Nos vemos en el próximo devocional con la ayuda de nuestro Dios. Bendiciones para cada uno de ustedes.